Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevistas, jueves 25 de mayo, como lo he anticipado. Ya está conmigo Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, y vamos a hablar un poco sobre el financiamiento de los partidos políticos, orígenes de los fondos, y también vamos a hablar un poco del proceso previo a las elecciones del año 2018. Bienvenido, Eduardo, qué gusto volver a encontrarnos. No, gracias, un gusto siempre por la invitación. Gracias a ti, Eduardo, por estar con nosotros esta mediodía. E iniciamos la entrevista con esto. En marzo de este año, como organización Acción Ciudadana, solicitaron la información a cada uno de los partidos políticos para conocer sus finanzas respecto al año 2016. Para contextualizar un poco a nuestra audiencia, Eduardo, ¿qué tipo de información le pidieron ustedes a los partidos políticos? Bueno, Acción Ciudadana este año 2017 replicó la actividad que realizamos en 2016, sí. Consistente en solicitarle a los 5 partidos políticos con representación legislativa información relativa a su financiamiento. En este caso hablamos de el balance general, estado de resultados, o sea, las grandes cifras así a nivel global que maneja cada partido. Solicitamos también el tema de cuánto financiamiento público y privado habían tenido. Bueno, en este caso omitimos el público porque no había deuda política que pagarles. El origen del financiamiento, es decir, quiénes eran los donantes, quiénes habían donado en el año, qué cantidades, las fechas y qué tipo de donación habían realizado. Y el último aspecto que nosotros le solicitamos a todos por igual es el tema de los gastos, en qué habían utilizado los recursos que habían obtenido, con qué empresas habían contratado servicios, etcétera, etcétera. O sea, preguntamos esto. Y la respuesta pues, que tuvimos de los partidos fue mejor que la que obtuvimos el año pasado. Este año los partidos, excepción del FMLN, pues porque tengo que decirlo, nos entregaron la información. O sea, no hubo resistencia, no hubo ninguna negativa a entregarnos la información, y pues se puso a disposición, en el caso de Arena, PDC y Gana, dentro del plazo que la ley establece, que son 10 días después de la solicitud, o sea, 10 días hábiles, nos entregaron la información. El partido PCN la entregó posterior a esa fecha porque estaban todavía totalizándola, estaban terminando de tener esta información para entregarla al tribunal, entonces se nos entregó posteriormente. Y el caso del FMLN se nos dijo de que iba a estar disponible en la página web, lo cual nunca sucedió y hemos revisado y no está a disposición de nosotros. Tuvimos que solicitar al Tribunal Supremo Electoral. Hay una preocupación con esto, Eduardo. Bueno, primero hay que señalar, como tú lo has mencionado, que a diferencia del año 2016, los partidos políticos 2017, datos fiscales del 2016 fueron mucho más ágiles para presentar la información y que eso ya es un avance importante. Pero hay que también poner el énfasis en cómo están gestionando la información de sus balances financieros los partidos políticos. Y mencionaba 2 casos, el PCN que tuvo algún retraso, que al final les brindó esta información, y el FMLN en particular, que no se lo dio directamente a ustedes, sino que a través del Tribunal Supremo Electoral. Y creo que ahí hay que hacer una indagación con un poquito más a profundidad. ¿Por qué se da esto, Eduardo? ¿Por qué consideras que en el caso del FMLN hubo un retraso, o además de esto, que la información no fue directamente hacia ustedes, sino que vía Tribunal Supremo Electoral la obtuvieron? Bueno, primero habría que decir que la información del 2015 tampoco la entregó el partido completa. O sea, solo entregó un 5% de la información, solo nos entregó el balance, estado de resultados, y que, bueno, la entregó porque nosotros tuvimos acceso a los balances que tenían en la página web. No es porque nos hayan entregado información. Yo considero que en este caso el partido FMLN todavía muestra esta resistencia debido obviamente al cambio. O sea, no ha logrado todavía el partido asimilar el hecho de que un par de ciudadanos podamos solicitarle, cuestionarle y auditarle la información financiera. O sea, creo yo que a eso responde. No quisiera especular si hay algún tipo de cosas detrás del financiamiento del partido FMLN y que por eso no se revela. Nosotros ya hemos señalado algunos aspectos. El tema de que, por ejemplo, de la información de 2015 solo tenemos conocimiento del 5% de los donantes. O sea, no tenemos información pues, del 95%. De este año solo tenemos información de cerca de $1 millón de quienes lo donaron. Y el partido registró ingresos por más de $2 millones. Entonces, hay un faltante importante de información del FMLN que no solo lo señalamos nosotros. Hay investigaciones periodísticas donde muestran que los partidos en general no han reportado más de $7 millones y el tribunal está investigando esto e incluso ha citado a los partidos para realizar audiencias y sancionarlos por ese faltante de información. Entonces, creo yo de que
En algunos partidos podemos ver mayores avances que en otros. Claro. Y creo yo que, y esto lo digo con conocimiento de causa y con datos, no es por atacar al partido, porque se cree de que uno quiere atacar al FMLN. No se trata de eso, sino que es el partido que menos información ha entregado sobre el financiamiento. Y ahí creo yo que hay que señalar, el partido Arena el año pasado igual se resistió y solo entregó la mitad, pero este año entregó la información que se le solicitó. Y eso es un avance importante, y igual el resto de partidos la entregaron completa en el tema de transparencia. Hablemos un poco sobre los datos de los ingresos y egresos según los balances generales. En el caso del FMLN y Arena manejan montos de millones de dólares. En el caso del FMLN, por la información que se le brindó a ustedes del ejercicio fiscal 2016, poco más de 2 millones de dólares y Arena 2.366.000 millones de dólares. Y aquí es importante porque a distinción del PCN, del PDC y Gana, tienen montos menores, por lo menos en los registros de la información que se le facilitó a la organización Acción Ciudadana, Eduardo. En este caso, me gustaría que veamos esto, ese punto, cómo vemos con estos datos que se les ha brindado la manejo millonario del FMLN y de Arena, pero por lo menos en los datos que se tienen, los otros partidos son montos mucho menores. Y otra cosa que me llama la atención, presentan déficit. Ellos mencionan que tienen déficit en sus ingresos con respecto a sus egresos. Bueno, en primer lugar, al menos a nosotros nos causó de alguna otra manera una sorpresa encontrar montos millonarios de financiamiento en época que no es electoral. O sea, yo no digo que eso esté malo, nunca hemos dicho eso, pero sí nos llamó la atención eso, que los dos partidos manejen cifras arriba de 2 millones de dólares de financiamiento, cuando no hay, si se quiere, una época de campaña electoral propiamente dicha. Y eso no quiere decir de que los partidos mayoritarios no realicen otro tipo de actividades que requieran recursos. O sea, al final, en lo que se nos ha reflejado, pues hay algunas actividades que han realizado que requieren recursos. Ahora, creo que en este punto lo que es importante señalar es el tema del déficit que muestran todos los partidos. O sea, no solo son los mayoritarios. Todos los partidos muestran déficit en cuanto a sus finanzas, que, bueno, sabemos que esto no es nuevo. O sea, es una situación recurrente de que los partidos no tienen sanidad en sus finanzas, sino que al contrario, siempre están con este déficit, que pensamos nosotros logran de alguna manera compensarlo cuando viene la elección y les entran recursos públicos de la deuda política y pues obviamente los ingresos privados que pueden percibir. Entonces, a lo que nosotros podemos señalar sobre estos déficits es que no sabemos si esta situación impide que los partidos logren construir más institucionalidad, que logren cumplir algunos otros fines que tienen los partidos, porque recordemos que no solo son instancias o estructuras o instituciones dispuestas para ganar votos, sino que tienen una función también de representación, tienen una función también de educación ciudadana, de formación del ciudadano. Entonces no sabemos si estos déficits impiden que los partidos logren realizar este tipo de actividades. Entonces eso es lo que podríamos comentar sobre los ingresos y egresos que tienen los partidos políticos. Otra de las variables que ustedes pudieron obtener información es el rol de los donantes en los partidos. Por ejemplo, el FMLN, según datos del Ministerio de Hacienda, en 2016 fueron 2.082 donantes que aportaron 1.140.196 dólares. En el caso del PCN, según los mismos datos del Ministerio de Hacienda, fueron 36 donantes que aportaron poco más de 50.000 dólares. En el caso de Arena, el partido contó con aportes de 506 donantes y en el caso de Gana, el partido contó con aportes de 313 donantes, todos ellos personas naturales, y el monto mayor de donación fue de 2.400 dólares. ¿Qué nos puedes dar de esta lectura de los donantes? Hay un caso interesante, primero el del FMLN, que reporta más de 2.000 donantes y que estos en la suma de sus aportes fueron poco más de 1 millón de dólares. En el caso en general, no encontramos, de los donantes, no encontramos alguna donación que sobrepasara los límites que establece la ley. Okay. Porque sí, en 2014 y 2015, si no mal recuerdo, hay donaciones que sobrepasan lo que la ley establece como monto máximo de donación. Entonces, en este caso no lo hay. Y hay diferentes montos de donaciones. Hay casos donde el FMLN tiene 5 dólares, por ejemplo, de donación. Hay otros casos de donaciones de miles de dólares que obviamente van a responder al tipo de gestión que hagan los partidos, pues de cuánto logren llevar a sus arcas. Pero lo que sí quiero señalar es que
Por ejemplo, en el caso del FMLN, hay unos rubros que nosotros desconocemos de dónde proviene ese dinero. El caso de los certificados de ayuda. Ya hemos señalado esto, que en 2015 y en 2016 hay importante cantidad de dinero en rubros de certificados de ayuda que desconocemos en realidad quiénes son las personas que los adquirieron. También hay algunas actividades que el FMLN reporta donde tampoco está claro el origen del destino, el origen de los fondos, que se llama actividades y hay una cantidad importante. Entonces lo que queremos decir es que si bien hay avances en este aspecto, todavía hay algunos puntos donde habría que ponerle atención respecto de revelar toda la identidad de los donantes, porque se amparan que los certificados de ayuda no se llaman donaciones. Y como no se llaman donaciones, entonces no están obligados, porque la ley lo que dice es donaciones. Bueno, incluso la ley lo que dice son aportes, pero ellos se amparan en que hay, como no son donaciones, entonces no están obligados a revelarlo. Entonces creo yo que esos son los aspectos donde tendremos que, sobre todo los partidos, tienen que avanzar en cumplir a cabalidad con el tema de transparencia. ¿Consideras tú, Eduardo, que los partidos políticos a veces se abrogan ante alguna difusión del marco legal? Me refiero que es difuso en algunos aspectos o contradictorios, o que no es muy claro disposiciones que existen en los marcos legales. Por ejemplo, esto que tú mencionaste, certificados de ayuda, de mencionar o hacer público si, que son fondos que vienen de donación o no. ¿Consideras que eso también constituye, como esa maraña, constituye como un espacio para justificar a no brindar alguna información? Y por otro lado, el tema de la tecnificación de los partidos políticos en el manejo contable de sus finanzas. ¿Consideras tú que los partidos políticos están muy anacrónicos respecto a ello, o de manera, pensando un poco, solo para poner la disposición, no para poner la idea, que los partidos no quieren brindar esa información por algo que va más allá? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, la ley de partidos políticos, en lo que concierne a la transparencia y a las obligaciones en esa materia, tiene algunos vacíos. O sea, igual hay vacíos en algunos temas muy puntuales que tienen que ver con quiénes son las personas que están habilitadas para donar. Por mencionar algo, la ley no establece una obligación para aquellos movimientos o empresas que puedan recaudar fondos en favor de un partido. O sea, eso no está contemplado en la ley. Yo puedo crear un movimiento, hacer que el movimiento recaude el dinero, puedo entregarlo después al partido y solo indico de que el movimiento X dio tanta cantidad de dinero. ¿Quién es? No viene de dónde. O sea, la ley no llega hasta ese punto, por mencionar algunos aspectos, algunos vacíos que tiene la misma. Y ya no hablemos del tema de las sanciones. O sea, si un partido, sigamos esto que va a hacer el tribunal, estas audiencias, son $7 millones que no se han revelado el origen. Al final, el tribunal puede imponer sanciones máximas a cada uno de los partidos hasta por $15,000 aproximadamente. Entonces estamos diciendo que son sanciones que son leves para las posibles infracciones que han cometido los partidos, porque estamos hablando de una cantidad importante de recursos que no se ha revelado el origen. Entonces hay varios vacíos en la ley que obviamente tenemos que presentar reformas como organizaciones para tapar estos huecos donde se puede infiltrar el tema de no rendir cuentas. Y lo otro que preguntaba brevemente, que los partidos no revelan la información. Yo tengo conocimiento por fuente confiable que los partidos en un inicio tuvieron problemas precisamente para organizar y ordenar sus finanzas. O sea, y incluso en este momento todavía, según fuente, todavía hay algún problema para tener esta información disponible y en orden para ponerla a disposición del Tribunal Supremo Electoral y de los ciudadanos que lo solicitan. Perfecto, Eduardo. Tenemos que hacer una pausa. En el segundo bloque vamos a seguir ampliando este tema. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, jueves 25 de mayo. Estamos platicando con Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, del financiamiento de los partidos políticos, orígenes de los fondos, y vamos a hablar un poco también de la coyuntura previa al proceso electoral del próximo año. Eduardo, retomando un aspecto que aparece en el informe que publicó Acción Ciudadana, hay una frase que quiero citar textualmente para tener tu valoración. Dice así: ante la falta del control del Tribunal Supremo Electoral sobre los ingresos y gastos, es posible que candidatos
candidatos reciban directamente fondos y los utilicen en sus campañas sin que ingresen a la contabilidad de los partidos políticos. Y este es un aspecto que me gustaría reflexionar. Los mecanismos con los cuales se puede sospechar que algunos candidatos, y esto que estamos ya en proceso de precandidaturas y en el transcurso de los meses ya veremos rostros candidateables o candidatos y candidatas para los consejos municipales, la Asamblea Legislativa, candidatos que a título personal pueden ir generando fondos, pero que no sea parte de sus registros contables y que el partido no lo presente como tal y seguramente sean montos de cientos de miles o hasta millones de dólares. Claro, la ley de partidos políticos lo que establece es que toda aportación, llámese como se llame, tiene que estar acreditada en favor del partido. O sea, no a favor de ningún candidato, sino que a favor del partido. Partiendo de eso, pues obviamente la ley no permite, aunque no lo diga expresamente, pero no permite que un candidato pueda recibir un donativo y utilizarlo si no se acredita a favor del mismo partido. Claro. El caso del PCN, por ejemplo, nos expresó en la información que nos dio de que hubieron donativos que obviamente los acreditó el partido, pero el beneficiario era un candidato en particular. Pero bueno, ahí están reflejados dentro de la contabilidad, dentro de lo que reveló la información, que sí se acreditó a favor del partido los donativos. Entonces, hay ese riesgo porque el Tribunal Supremo Electoral, pues, en primer lugar, no tiene una unidad de fiscalización de partidos políticos, de finanzas, financiera, no lo tiene, sino que son diferentes unidades las que colaboran para realizar la verificación que realiza el tribunal, que es somera, o sea, el tribunal no llega hasta ese punto, y entendemos, pues, o sea, porque estamos hablando de que tendría que ser una unidad de fiscalización tipo alguna unidad de la Corte de Cuentas de la República, o sea, de entrar con fiscales, con auditores, perdón, a fiscalizar eso. Entonces el tribunal no tiene esa capacidad en este momento para realizar esa labor en todos los partidos políticos y sobre todo el financiamiento que reciben. Entonces esto facilita que candidatos a título personal reciban fondos, no los declaren el partido y los utilicen en campaña. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Que tenemos por un lado la contabilidad formal del partido con X cantidad de fondos y por otro lado, paralelamente tenemos fondos de campaña electoral a favor de candidatos que no están registrados, no están contabilizados. Entonces, en esa medida es que nosotros creemos que el control se vuelve fundamental en este caso, porque sabemos que hay candidatos que del partido reciben cantidades mínimas de financiamiento, pues, y uno se pregunta, ¿y de dónde logran financiar las campañas? Tienen que recurrir a financistas privados para tener suficientes recursos para hacer una campaña. ¿O qué pasa también, Eduardo, en el caso de candidatos o nombres que pueden sonar que vienen de bloques empresariales? Es decir, personas que tienen parte de negocios, empresas y con mayor lógica pueden tener financiamiento de sus propias empresas y no sabemos cuánto se puede manejar. Y también hay un punto, quiénes son los patrocinadores, pero también equilibrio y igualdad en condiciones de la competencia, porque también hay personas que precandidatos o precandidatas que pueden alegar, es difícil competir con alguien que es empresario, tiene millones de dólares y puede ponerse en las campañas, y alguien que tal vez recaude fondos más modestos no va a poder tener igualdad del espacio de competencia en los partidos. Claro. Nosotros en este momento lo que hemos impulsado es el tema de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia. Pero lo que tú mencionas es otro aspecto que obviamente en un momento dado tiene que abordar el país y es el tema de los límites al financiamiento. Porque precisamente tú has dicho el punto fundamental. Los sistemas de financiamiento tienen que procurar dos cosas. Tienen que procurar ser transparentes y tienen que procurar igualdad de condiciones en la campaña electoral para los competidores, hablando de candidatos y hablando de partidos. Y eso es lo que el sistema nuestro no propicia. O sea, no propicia igualdad de condiciones entre los partidos políticos ni tampoco entre candidatos. Entonces, ahí el único mecanismo que se puede utilizar para revertir o aminorar esta situación de desigualdad es poniendo límites al financiamiento, porque un candidato que, como tú dices, proviene o está respaldado por un sector empresarial, prácticamente va a tener el financiamiento más que suficiente. Sí, para hacer una campaña, para mostrarse, para mostrar su programa legislativo o qué acciones piensa realizar, lo que sea. Pero otros no van a contar con esa posibilidad.
Y aquí no es una cuestión, el tema de las elecciones, que le podemos aplicar la lógica del mercado. Bueno, el que tenga más, el que puede promocionarse más, el que va a tener más votos. No podemos pensar así la elección. Y así se ha pensado siempre. Y por eso es que no hay límites al financiamiento. O sea, no hay límites de gastos, no hay límite de cuánto puedo recibir de financiamiento, no hay límite, hay un límite pero que es muy alto, de cuánto puedo yo donarle a un partido. Porque estamos hablando que, por ejemplo, en la elección 2014, que el presupuesto del tribunal fue cerca de 40 millones de dólares, sí, 40, estamos hablando de que el donativo máximo podría andar alrededor de $1,5 millones de dólares. O sea, es un monto alto. Entonces, en esa medida, el tema de los límites del financiamiento es algo que podría revertir estas situaciones de inequidad en la competencia electoral. Ahora me gustaría que cambiemos el tema, Eduardo, y hablemos de este proceso de precandidaturas o de procesos de elecciones internas que se van a desarrollar en los partidos políticos en los próximos meses. Algunas personas pueden mencionar, ¿es un ejercicio real esto de las elecciones internas o ya están definidos o negociados a veces con antelación quiénes van a ser los candidatos y candidatas, particularmente a los consejos municipales y a la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ves tú esta importancia de que las elecciones internas puedan ser un primer indicio, un mecanismo de que exista un grado de competencia en los partidos políticos, expresiones de personas que quieren ser parte de puestos de elección popular y no como siempre está la sospecha? Ya están definidos quiénes van a ser, solo se hace un ejercicio medianamente para los medios de comunicación, para el público en general, pero no hay garantías de que exista un procedimiento democrático, si lo podemos llamar de esta manera, y transparente en los partidos. Nosotros como Acción Ciudadana también hemos incursionado con un pequeño informe en el tema de la democracia interna de los partidos y obviamente hemos puesto énfasis y hemos señalado algunos aspectos que nos parece importante que se verifiquen, que se tengan atención sobre ellos para generar lo que tú dices, que sea un proceso democrático que obviamente habría que señalar que es por primera vez en la mayoría de partidos o pocas veces lo han realizado. Entonces esto requiere un obvio aprendizaje para que la militancia y el partido político puedan realizar esto sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de problema interno, sin ningún cuestionamiento de este proceso. Recordando que esto provino de una sentencia de inconstitucionalidad ante una demanda que interpusimos precisamente porque no se estaba regulando esto en la ley de partidos. O sea, con esto lo que quiero decir es que no viene por voluntad de los partidos el realizar primarias, sino que viene por una orden judicial que luego se transformó en una reforma a la ley de partidos y tenemos esta regulación. Ahora, lo que te decía hace un momento, hay que vigilar algunos aspectos. Uno, las barreras de entrada para las candidaturas. Sí. Eso es fundamental. Qué reglas tienen los partidos, tanto en sus estatutos como en sus reglamentos electorales para las candidaturas. ¿Quiénes son los que deciden al final si una candidatura, precandidatura, puede competir con las otras de su partido para lograr la candidatura al final? O sea, ese aspecto hay que vigilarlo. El otro es el tema del manejo del padrón electoral, porque por medio del padrón electoral se puede manipular la cantidad de los votantes y quiénes pueden ser los votantes. Pues, o sea, si hay algún sector del partido que no está de acuerdo con alguna candidatura que puede ser el ungido del partido, sí, pues por la vía del padrón electoral podemos manipular eso. ¿Cómo, estamos hablando de quiénes son excluidos del padrón o inhabilitados para ejercer su derecho del voto en las elecciones internas? O sea, eso es otro aspecto que habría que vigilar. Y un tercero es el tema de aquellas prohibiciones de hecho, aquellos señalamientos o presiones que pueden generar los partidos que no se encuentran en los estatutos, que no se encuentran en el reglamento, pero que inhiben la participación de la militancia, ya sea como votantes o ya sea como candidatos. O sea, es decir, que se diga pues de manera informal, bueno, el que no esté a favor del candidato X puede tener algún problema dentro del partido. Ese tipo de presiones pueden llevar a que la militancia, pues, para no meterse en problemas, trate de observar la línea del partido. Entonces son, creo que, tres aspectos que hay que verificar y que obviamente en estas elecciones internas que van a realizar los partidos, probablemente todavía hayan muchos señalamientos que hacer, porque recordemos, es parte de un aprendizaje que tienen que llevar los partidos. O sea, nuestros partidos no están acostumbrados en realidad a realizar este tipo de procesos de elección. Siempre candidatos presidenciales, sobre todo, han sido puestos de dedo, sí, ya no digamos alcaldes. Entonces,
creo yo que por ahí iría el tema desde nuestro punto de vista. Ahora quiero retomar otra información que ha publicado Acción Ciudadana a través de un comunicado, y es el tema de las elecciones, del desarrollo del proceso electoral. Una preocupación, Eduardo, es acá cómo lograr elecciones eficientes ante el recorte presupuestario que tuvo el Tribunal Supremo Electoral. Ese es un primer punto. Ya luego hablaremos en los últimos minutos sobre el tema del uso de la tecnología en las JRB, que será un aspecto clave, sobre todo por las elecciones legislativas. Pero antes hablemos cómo lograr una elección con cierto grado de eficiencia a pesar de los recortes financieros. Claro, esa es una preocupación que diferentes organizaciones tenemos. El tema de cómo garantizamos que la voluntad popular que se expresa en las urnas logre transformarse en la cuota de poder político que la gente decidió que tuviera cada uno de los partidos políticos. O sea, cómo preservamos ese resultado. Y en esa medida nos enfrentamos a una elección que tiene una complejidad mucho mayor que el resto. Y por eso el presupuesto del tribunal era más elevado. Claro. Porque estamos hablando de el presupuesto que se le recortó, entiendo yo, contemplaba uso de tecnología para apoyar a las mesas, a la JRB, para el escrutinio y para la transmisión de los resultados. Que obviamente, a pesar de que podamos tener personal capacitado para servir en mesa, el tema es que de por sí el conteo, el fraccionamiento del voto, cuando es voto combinado o cruzado, como se llama popularmente, requiere de tiempo para realizarse. Pues. Entonces, a pesar de que las personas puedan estar capacitadas, pero hay que tener en cuenta la complejidad del asunto. Y el otro tema es que es el Tribunal Supremo Electoral el encargado ahora de capacitar a todas las personas que van a servir en mesa, y no solo capacitarlas, sino que escogerlas. O sea, que el tribunal tiene que verificar que no tengan vínculos formales ni materiales con ningún partido político. O sea, entonces eso requiere una logística, requiere recursos que el tribunal estaba solicitando en esta ocasión. Y el otro aspecto es, obviamente tenemos la experiencia de 2015, donde pasaron 40 días y no teníamos resultados al final sobre el proceso electoral. Entonces, esas situaciones son las que preocupa que puedan repetirse de nuevo y que requieren o demandan que el tribunal tenga a disposición los recursos, tanto financieros como humanos, para enfrentar este reto que es la elección de 2018. Cierro con esto, Eduardo. Este es un escenario complejo para las elecciones del próximo año, y las JRB van a necesitar agilizar sobre todo el tema de los conteos y de las marcas, que es uno de los retos principales. Ya han estado acá con nosotros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, particularmente Miguel Ángel Cardosa, y esa parece como un reto. La selección es uno, pero el punto es cómo hacer un procesamiento efectivo, y luego viene el tema de la transmisión, las empresas o las instancias o la instancia que se va a dedicar para sistematizar y divulgar la información, porque claro, si tomamos el antecedente 3 años atrás, eso generó mucha incertidumbre, ansiedad, presiones políticas, y hasta deja un poco la sospecha de que no sé si tenemos los datos exactos de los escaños que están repartidos actualmente en la Asamblea Legislativa. Entonces entra este punto del registro y la sistematización y el rol clave que van a tener la JRB en el día de... Es fundamental el papel que van a realizar los miembros de JRB, sobre todo en el tema del escrutinio preliminar que les corresponde realizar. Y en esa medida, nuestro interés como organizaciones es que nadie pueda cuestionar los resultados que se obtengan el día de las elecciones, independientemente cuál es el partido que tenga más curules. Eso no nos interesa a nosotros. El punto es que no se cuestione el proceso, que aquellas voces que ya están diciendo que va a haber fraude sean calladas. O sea, y eso es el punto. Y por eso es que nosotros creemos que un mecanismo para garantizar el resultado, que no se vaya a tergiversar, que sea de forma ágil presentado a la población para evitar cualquier suspicacia, para que se colabore con la gente de JRB y hagan ágil y de forma rápida el escrutinio y no tengamos que esperar pues tanto tiempo para tenerlo, es precisamente el uso de tecnología para hacer el escrutinio. Y no estamos diciendo voto electrónico, ni nada de eso. Estamos diciendo una herramienta o aplicaciones que ayuden, que facilite cómo se va a escrutar el voto, sobre todo el voto cruzado, que es el más complicado de escrutar. Entonces, eso es, o sea, cómo se agiliza, cómo se garantiza y cómo se hace transparente eso. Obviamente sin descontar cualquier apoyo que pueda haber en papel sobre el resultado, porque muchas veces se dice, no, es que si se hace con tecnología no va a haber un soporte físico de resultado. Claro, o sea,
tiene que haberlo y obviamente unas soluciones que se pueden implementar van en ese sentido, que tenga un respaldo físico el resultado. Y como digo y repito, nosotros nos interesa que el resultado sea el que la población expresó en las urnas y que este resultado no sea cuestionado por nadie, porque al final no solo es cuestionar al Tribunal Supremo Electoral, es cuestionar el proceso electoral, cuestionar la democracia y eso creemos que es muy peligroso que suceda a estas alturas de la historia salvadoreña. Perfecto, Eduardo. Gracias por habernos acompañado. No, un gusto siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana. Habló un poco del financiamiento de los partidos políticos y también del proceso electoral. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.